Bien, chicos, vamos a ver lo que es el ondas de Elliot. Y en ondas de Elliot, para empezar, tenemos que comprender lo que es la estructura del mercado. Por ejemplo, voy a escribir aquí el título, bien, que vendría a ser estructura del mercado. ¿Listo? Para entender lo que es la estructura del mercado, primero vamos a comenzar a ver de diferente forma el gráfico. ¿Cuál es el gráfico? Todo esto. Bien, este es un gráfico, por ejemplo, que estamos en el par, en el oro. Bien, el oro con el dólar estadounidense. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este gráfico que es de la plataforma TradingView, bien, lo podemos ver de diferentes formas. Es decir, podemos tener un gráfico de columnas, bien, ahí ven que cambia el gráfico, bien, podemos tener un gráfico de área, podemos tener un gráfico de lineal, ¿listo? Pero el que nos interesa a nosotros va a ser el gráfico de barras. El gráfico de barras, o el gráfico de velas, perdón, nos va a ayudar a tener un análisis técnico. Son velas japonesas. Gracias a estas velas podemos tener un análisis. Ahora, no es necesario que observemos una vela por vela. Es decir, que no estemos viendo, por ejemplo, la última vela que se está formando, si queda alcista, queda bajista, el tamaño que tiene, no es necesario. Lo que vamos a comenzar a ver a partir de aquí son impulsos y retrocesos, que vendrían a ser impulsos y retrocesos. Estos impulsos y retrocesos terminan siendo lo que son fractales del mercado. Por ejemplo, vamos a sacar ahora sí la teoría, bien, en lo que es la estructura. Para identificar la estructura tenemos que ver fractales. Lo que es un impulso y un retroceso termina siendo lo que es un fractal, en este caso, un fractal alcista. Lo voy a escribir aquí, fractal alcista. Al igual que tenemos un fractal alcista, vamos a tener el fractal bajista, que sería lo contrario, ¿cierto? El impulso va a ser un movimiento bajista y este impulso va a tener un retroceso. Bien, y en este caso estaríamos observando el fractal bajista. Excelente. Bien, a partir de aquí, chicos, ¿en qué consiste el fractal? Bien, vamos a hablar un poco más sobre los fractales, bien, para comprenderlos, por qué razón se forman y cómo es que se van formando. ¿Listo? Dentro de lo que es un fractal, bien, hay que comprender que el mercado, bien, para que se generen estos movimientos, tanto alcistas como bajistas, los fractales, es porque se está inyectando capital. Bien, ¿qué significa que se inyecte capital? El que se está inyectando dinero. ¿Listo? Para que se genere todo este movimiento alcista, ¿qué se ha tenido que inyectar? Capital, dinero. ¿Listo? Para que se genere estos movimientos, tanto alcistas, bien que vendría a ser el impulso y también el retroceso que ha tenido que pasar, es que se ha inyectado capital, bien se ha inyectado dinero. ¿Listo? Entonces el mercado se mueve en base a dinero. ¿Listo? Para que se mueva tiene que inyectarse dinero. Y este mismo dinero tiene que ser neutralizado. Es un concepto que se ve ya en un tema más avanzado, que sería en el tema institucional, bien, lo que es el tema de la neutralización. Pero en esto consiste el retroceso. En el momento que observo que el mercado me genera un impulso, y este impulso, ahora que sabemos que se genera gracias al capital que se inyecta, bien, este mismo dinero, bien, que está dentro del impulso, tiene que ser neutralizado. Y para que sea neutralizado, ¿qué tiene que generar el mercado? Un retroceso. Bien, para que este retroceso neutralice el impulso. Y de esta forma es como se va creando los fractales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el momento que observamos un impulso? ¿Cierto? Y este impulso se genera y sigue siendo como impulso y sigue, y en ningún momento te genera lo que es el retroceso. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto ya pasó, ¿ok? Por ejemplo, los últimos ejemplos que hemos visto es en el 2020, en la pandemia. Y en la pandemia, por ejemplo, se generaron movimientos fuertes, líquidos, a una sola dirección. ¿Qué significa esto? En el momento que observamos estos tipos de movimientos en temporalidades mayores, estaremos observando, podríamos estar entrando en una crisis, ¿bien? Puede ser una crisis mundial. Y esto, otro ejemplo que les puedo dar, por, la guerra entre Rusia y Ucrania, bien, que pasó este año, esto también se generaron estos tipos de movimientos. Entonces, es importante, bien, y saber que el movimiento normal, o normalmente como se mueve el mercado, es en base a fractales. ¿Listo? Lo que son impulsos y retrocesos. Entonces, hasta acá, chicos. Ya sabemos lo que es el retroceso. Bien, ya sabemos el porqué de este retroceso. Y su función es neutralizar el impulso. ¿Listo? Una vez que identificamos esto, bien, vamos a entrar un poco más a detalle, ahora sí con el tema del fractal. Una vez que identificamos el impulso,
Ok, chicos, este impulso tiene tres partes. Una que es inicio de impulso, otra que es la mitad del impulso y otro que va a ser el final del impulso. Bien, va a tener tres partes. Estas tres partes tienen que ser neutralizadas. En el momento que observo el retroceso del mercado, bien, cuando te genera retroceso del impulso, yo tengo que trazar el 50% de todo el impulso y lo vamos a identificar desde el inicio hasta el final de cada impulso. Bien, trazamos el 50% que lo podemos hacer con el Fibonacci, bien, que es una herramienta de retroceso, o también podemos hacerlo con cualquier otra regla. Bien, identificamos el 50%, que sería este nivel. ¿Listo? Quitamos el Fibonacci, ahí tenemos el 50%. ¿Qué es lo que pasa acá? En el momento que el mercado llega a lo que es el 50%, vamos a identificar una neutralización. Pero esto no va a ser una neutralización completa, sino una neutralización válida. ¿Bien? Esta neutralización, ¿qué estaría neutralizando? Tanto la zona final del impulso como la zona media del impulso. Bien, entonces, para yo estar operando, y ahora vamos a pasar al tema de la estructura, bien, a favor de lo que son fractales, yo tengo que esperar que el retroceso como mínimo llegue al 50% del impulso. ¿Listo? Y de esta forma estaríamos viendo que el mercado neutraliza cada impulso. Bien, una vez que ya comprendemos este concepto, bien que es el tema de la neutralización, el tema del retroceso, pasamos al tema de la estructura. La estructura del mercado, que chicos, ¿en qué consiste? ¿O en qué te va a ayudar a identificarla? Primero, aquí para nosotros ver la dirección que toma el mercado, ¿listo? Podemos verlo tanto desde la tendencia, bien que vendría a ser un movimiento a largo plazo, y también desde la estructura, ¿listo? Hay que comprender la diferencia que hay entre que estemos viendo una tendencia y una estructura. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a una temporalidad diaria, bien, ¿qué vendría a ser una tendencia? Una tendencia, chicos, es la dirección que toma el mercado en un largo periodo de tiempo. Bien, por ejemplo, aquí, desde el año 2000, bueno, sería este año, vamos a pasarlo desde el pasado, aquí está. Bien, desde el año 2016, listo, aquí en el parque estamos en el oro, esta tendencia que ha tenido ha sido totalmente alcista, bien, y continúa siendo alcista. Pero vamos a observar que dentro de esta tendencia alcista tenemos estructura bajista. Bien, acá hay estructura bajista, acá hay estructura bajista, acá hay estructura bajista, acá también hay y acá también hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué les quiero decir? La tendencia, chicos, es la dirección que toma el mercado en un largo periodo de tiempo. Y la estructura, lo que te va a indicar, es qué dirección está tomando el mercado en corto plazo, en mediano plazo y en largo plazo. Bien, depende de la temporalidad que lo estamos identificando. Bien, y cómo trazo lo que es la estructura. Vamos a bajarnos la temporalidad. Ahí está. Listo. Vamos a quedarnos con el ejemplo del fractal alcista. Bien, luego pasamos al fractal bajista. Bien, entonces, en este fractal alcista, si yo quiero identificar una estructura, ¿qué tengo que ver? Primero, identificamos lo que es el impulso. Bien, tanto el inicio del impulso y el final del impulso. ¿Listo? Y a estos dos niveles le voy a trazar un nivel horizontal. Bien, trazamos los niveles de tanto este. Listo, a ver, vamos a eliminar esto de acá. Bien, y trazamos otra vez. Trazamos este nivel, que vendría a ser el inicio del impulso, y trazamos el final del impulso. En el momento que observo que el mercado pasa, bien, uno de estos dos niveles, voy a tener una estructura. Bien, ¿por qué razón tiene que pasarlos? Ya en un tema avanzado vamos a ver lo que es el Dillenburg Range. Bien, el Dillenburg Range, ¿en qué consiste? En que al momento que yo trazo el impulso de esta forma, los encierro, bien, y yo observo que el mercado comienza a fluctuar dentro de toda esta zona, es porque estoy dentro de un rango. Entonces, para yo observar lo que es una estructura, ¿qué tengo que ver? Que el mercado pase uno de estos dos niveles. Bien, en el caso pase el máximo, ¿qué estaría haciéndote el precio? Una estructura alcista. Bien, la estructura alcista, ¿cómo se caracteriza? Por tener máximos cada vez más altos que los anteriores y mínimos cada vez más altos. De esta forma estaríamos identificando una estructura. Bien, y en esta estructura alcista, ¿qué te favorece o qué estaríamos buscando? Lo que son
compras. Y para esto estaríamos esperando retrocesos para ingresar a operar el siguiente impulso. Bien, entonces, ¿qué es lo que te genera la estructura? La dirección que está tomando el mercado. Bien, recuerden, puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo de la temporalidad en la que estemos viendo la estructura, bien, y los fractales. ¿Listo? Exactamente lo mismo que, chicos, vamos a hacer con la estructura bajista. Para identificar una estructura bajista, ¿qué tenemos que ver primero? El fractal, ¿cierto? Identificamos el fractal. Listo. En este fractal, trazamos lo que es el inicio del impulso, que es este nivel, y trazamos el final del impulso, y es este nivel. ¿Listo? A partir de aquí, ¿qué vamos a ver? Trazamos estos niveles, tanto el inicio como el final, ¿bien? Trazamos los niveles, y en el momento que observe que el mercado pasa a tu mínimo anterior, te está generando una estructura bajista. ¿Cómo se caracteriza una estructura bajista? Por tener máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Bien, y de esta forma, en una estructura bajista, ¿qué te favorece? Ventas. ¿Listo? Se estaría esperando retrocesos para ingresar en ventas. Listo. Bien, chicos, entonces, ¿qué acabamos de comprender? Bien, si yo voy acá al mercado, bien, acá en el precio, ¿qué estaría observando? Estructura. Bien, por ejemplo, chicos, esto es una estructura bajista, basada en impulsos y retrocesos, y con máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Esto qué es? Un máximo más alto que el anterior. Bien, y aquí es lo que vamos a explicar, lo que es el cambio de estructura. Bien, ¿por qué razón es importante saber el cambio de estructura? Porque en el momento que tenemos una estructura alcista, por ejemplo, bien, no significa que esta estructura alcista va a ser infinita y que todo el tiempo va a estar el precio alcista. Bien, esto en un momento va a tener que cambiar. Bien, ya esto nos basamos en ondas de Elliott porque comenzamos a ver el mercado en base a ciclos. Listo, por ahora, en el tema de estructura, ¿qué estaríamos viendo? Vamos a hacer el ejemplo con la estructura alcista. Bien, y en caso tengamos una estructura alcista, ¿qué estaríamos observando para el cambio de estructura? Los puntos mínimos. ¿Listo? Entonces, me interesa ver los mínimos del mercado en esta estructura alcista. Bien, comenzamos a observar que tenemos acá un punto mínimo, aquí otro punto mínimo, ¿listo? Y si el mercado te sigue formando más mínimos, los vamos trazando. Bien, ahora, si observamos en esta estructura alcista, te está generando mínimos cada vez más altos que los anteriores. Para yo observar un cambio de estructura, ¿qué tengo que ver? Un mínimo más bajo que el anterior. Bien, en el momento que observe que el mercado me generó este mínimo y en que cambió la estructura, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? De yo tener mínimos cada vez más altos, ahora voy a tener mínimos cada vez más bajos. Bien, y de esta forma es como se generan cambios de estructura. ¿Listo? Pasa exactamente en la estructura alcista. Cuando yo tengo una estructura alcista, ¿qué me interesa ver? Los puntos máximos. Bien, porque esos puntos máximos te van a indicar cuándo se genera el cambio de estructura. Y trazamos los últimos, ¿cierto? Que vendrían a ser estos aquí. En el momento que observe que el mercado pasa ese máximo y en vez de hacerte máximos cada vez más bajos, te genera uno más alto que el anterior, es porque te ha generado un cambio de estructura. Y de tu estructura bajista, esto cambia a ser alcista. ¿Listo? Y de esta forma es como vamos viendo lo que es el tema de estructura dentro del mercado. Bien, esto lo que te va a indicar es qué dirección va tomando el precio, bien, según la temporalidad en la que estemos. ¿Listo? Entonces, hasta acá, chicos, estamos entendiendo ya lo que es el tema de la estructura. Bien, es importante identificar lo que son los fractales. Bien, por ejemplo, bueno, este fue el ejemplo que vimos, ¿cierto? De máximos y mínimos cada vez más bajos. Bien, y en el momento que te genera, bien, en vez de hacerte máximos más bajos, te genera un máximo más alto. ¿Qué te genera aquí? Un cambio de estructura. ¿Listo? Y lo que vas a tener es, en vez de tener una estructura bajista, una estructura alcista. Bien, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? Ya, chicos, repetimos bien con el tema de la estructura, el cambio de estructura, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo más. Voy a quitar todo esto. Quitamos todo esto ya. Listo, para continuar con los demás temas. Listo. Entonces, chicos, para identificar un cambio de estructura, primero que tenemos que ver, ya sea una estructura alcista o una estructura bajista. Bien, por ejemplo, en una estructura bajista, ¿cómo se caracteriza?
por tener máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Pero esta estructura bajista no va a ser infinita, ¿bien? No significa que el mercado va a seguir bajista, bien, por toda la eternidad, no. ¿Listo? Saben que el mercado tiene tantos movimientos alcistas como movimientos bajistas. Entonces, esta estructura bajista, bien, ¿cómo estaría identificando yo un cambio de estructura? Primero, si mi estructura es bajista, me interesa ver los máximos. Bien, voy a ver cada uno de los máximos. Tengo un máximo aquí, otro por aquí y otro aquí. En el momento que observe que el mercado, en vez de hacerme máximos cada vez más bajos que los anteriores y me genera un máximo más alto que el anterior, ¿esto qué te va a generar? Lo que es un cambio de estructura. Bien, y tú de tener una estructura bajista cambia a ser una estructura alcista. En esta estructura alcista, bien, chicos, ¿cómo está conformada? Por máximos cada vez más altos y por mínimos cada vez más altos. Bien, en caso sea una estructura alcista, ¿qué tendría que ver? Los puntos mínimos. ¿Para qué? Para identificar el cambio de estructura. ¿Listo? Y en vez de hacerte mínimos cada vez más altos, en el momento que te genere un mínimo más bajo que el anterior, es porque tú tienes un cambio de estructura. Bien, y de esta forma comenzamos a identificar la estructura del mercado. Esto es un punto importante, chicos, esto lo vamos a estar viendo ya durante el mercado, bien, acá en el precio, y esto también se puede estar operando, bien, que sería un método totalmente distinto. Listo, por ahora, ¿qué hemos estado viendo? El tema de la estructura, ¿cierto? La estructura es muy importante para yo identificar qué dirección está tomando el mercado, y esto va a ser importante que lo comprendamos para entrar al tema de ondas de Elliott. Bien, por ejemplo, chicos, ¿en qué consiste una onda de Elliott? Bien, y acá ya vamos entrando un poco más a este tema, en lo que consiste el curso gratuito, ¿cierto? Voy a escribir aquí el título. Bien, ondas de Elliott. Primero, chicos, ondas de Elliott es un método, como les dije, totalmente distinto a lo que es el método chartista, el método institucional. Bien, y este método es el pilar para comprender lo que es la estructura del mercado y comenzar a ver el mercado en base a ciclos. Bien, muy aparte también vas a comprender lo que es la fractalidad del precio. ¿Listo? La fractalidad lo vamos a explicar el día de hoy. Bien, ¿en qué consiste la fractalidad? Primero, todo parte desde lo que es el fractal. Bien, el fractal en el mercado ya sabemos qué es, ¿cierto? Consiste en lo que es un impulso y un retroceso, ¿cierto? Y esto termina siendo lo que es un fractal. Excelente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Listo? Este mismo impulso, bien, y nos vamos a quedar solo con el impulso, ¿listo? Que lo voy a trazar con esta herramienta, ahí está. Esto es el impulso, ¿cierto? Este mismo impulso, chicos, imaginen que lo estamos viendo en una temporalidad, bien, de 4 horas. ¿Listo? Esta es la temporalidad de 4 horas. Entonces, en el momento que me bajo la temporalidad, que digamos que me bajo una temporalidad de 30 minutos, bien, vamos a poner acá 30 minutos, vamos a cambiar esto de color para que se vea mejor, ahí está. Listo. En el momento que me bajo la temporalidad, chicos, este mismo impulso, y en que yo estoy viendo aquí como un solo movimiento, lo voy a ver ahora con fractales. Bien, y en 30 minutos lo que voy a ver es una microestructura, que vendría a ser esto de acá. Listo. Chicos, entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que yo veía como un solo movimiento en una temporalidad mayor, ahora lo veo como una estructura, ¿cierto? ¿Esta estructura qué es? Una estructura alcista. Pero esta estructura lo veo en temporalidades menores. Excelente. ¿En qué consiste una onda de Elliott? Bien, las ondas de Elliott, chicos, vamos a comprenderlas y vamos a comenzar a operar lo que son el final de un ciclo. Bien, es decir, lo que es este impulso, bien, comenzamos a operar el retroceso. ¿Listo? Y este retroceso, bien, comenzamos a ver otro ciclo de mercado para luego operar el siguiente impulso. ¿Listo? En esto consiste lo que es una onda de Elliott. De lo que yo veo como un único impulso, ahora lo vamos a ver como ciclo de mercado. Bien, pasa exactamente lo mismo en el momento que me bajo más la temporalidad, por ejemplo, y en vez de yo ver este mismo impulso, ¿listo? Y lo quito, y me voy a otro ejemplo, y en vez de estar en 30 minutos, me bajo la temporalidad, por ejemplo, a 5 minutos,
Bien, vamos a poner acá 5 minutos. Bien, y lo vamos a poner de color negro. ¿Listo? Ahí está. Ya. ¿Qué va a pasar en estos 5 minutos? Voy a ver lo que era una estructura alcista. Bien, ahora voy a ver una microestructura. Bien, y esta microestructura, ¿qué me va a indicar? Más fractales. Bien, y por ejemplo, yo puedo estar observando esto de acá. Bien, esta formación es de acá. ¿Listo? Ahora yo lo estoy haciendo en tema de ciclos, chicos, pero sepan que los ciclos son totalmente distintos. Bien, entonces ya es cuestión de práctica para ir interpretándolos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer, chicos? Trazar más fractales, ¿cierto? Ya, esto de acá son ciclos de mercado. Bien, y si yo me sigo bajando más la temporalidad, dentro de cada uno de estos movimientos voy a encontrar más fractales. Bien, ¿esto qué significa? Bien, ¿o qué quiero explicarles con todo esto? Que el mercado es fractálico. Bien, por lo tanto, lo que pasa en temporalidades mayores, como lo que era un único impulso y un retroceso, pasa también en temporalidades menores. Bien, y de esta forma ya comprendemos lo que es la fractalidad. Vamos a enseñarlo, por ejemplo, aquí en el precio. Bien, vamos, por ejemplo, al par AUDCAT, y esto es un par de divisa. Bien, y por ejemplo, vamos a una temporalidad semanal. Aquí en semanal, ¿qué chicos? ¿Qué estamos viendo? Primero, este último movimiento, que es alcista, bien, lo veo como un solo movimiento. Bien, no hay más, no hay retrocesos. Esto es un único movimiento y es un movimiento alcista. En el momento que me bajo la temporalidad, este movimiento alcista lo voy a ver con fractales. Bien, y acá lo podemos ver. ¿Listo? ¿Esto qué es? Una estructura alcista, ¿cierto? Esto es una estructura alcista. Ya, esto en las ondas de Elliott vendría a ser un ciclo de mercado. Bien, solo que todavía nos falta ver más conceptos de cómo identificar la onda de Elliott, bien, cómo trazar cada impulso, bien, pero ¿en qué consiste la onda de Elliott? Identificar el ciclo de mercado dentro de lo que es el impulso para luego operar el retroceso. ¿Listo? Dentro de cada uno de estos impulsos también puedo identificar más estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me bajo la temporalidad. ¿Listo? Exactamente lo mismo lo que habíamos hecho, me sigo bajando más la temporalidad. Bien, y acá ya comienzo a verlo otra vez con fractales. Bien, comenzamos a ver los fractales. ¿Listo? En ambos. Bien, ¿qué pasa si me sigo bajando más la temporalidad? ¿Listo? Y acá solo voy a trazar un ejemplo. Bien, va a ser este último impulso. Bien, el último impulso que hemos trazado. Me sigo bajando más la temporalidad y este mismo impulso lo voy a ver con estructura. ¿Listo? Y voy a identificar más fractales aún, ¿bien? Que vendrían a ser estos de acá. Y si me sigo bajando más la temporalidad, entonces comenzamos a identificar más fractales. Bien, ¿esto qué significa, chicos? Que el mercado es fractálico. Bien, y por lo tanto, lo mismo que yo veo en temporalidades mayores, bien, lo que es estructura, por ejemplo, si yo voy a diario, bien, que es una temporalidad mayor, y lo que yo veo como estructura, que sería estructura bajista, bien, ya, esta estructura, lo mismo puedo ver en temporalidades menores. Bien, y en este caso, vamos a ver aquí la estructura. Miren aquí, tenemos una estructura alcista. Bien, estructura alcista. Estructura bajista ahora. ¿Listo? Entonces, todo lo que pasa en temporalidad mayor lo vemos en temporalidades menores. En esto consiste lo que es la fractalidad del mercado. ¿Ok, chicos?